nunca ha sido fácil trabajar en trigo en Paraguay, nunca. Ni en aquel tiempo ni hoy. Porque el cultivo de trigo tiene varios desafíos para adaptarse dentro de un sistema de rotación. Entonces nosotros cuando venimos a Paraguay realmente observamos de que condiciones de Paraguay eran muy diferentes, porque acá el invierno a veces parece como verano, como este año, como en el año 23. Entonces uno siempre decía de que hay dos estaciones en Paraguay. La agricultura paraguaya ha dado evoluciones importantes en las últimas décadas. Atrás de ese trabajo estuvieron investigadores relevantes como el doctor Mamo Jancoli, que hoy nos acompaña en el bloque de Agroconversaciones. Bienvenido, doctor Colli. Y quisiera que nos relate un poco de su historia, cómo llegó a Paraguay. Gracias Noelia, realmente muy amable, es un placer estar acá y realmente Paraguay para mí es un país con mucho cariño, con gente muy amable, yo me he sentido en la casa, sinceramente hablando. Mi primera venida a Paraguay fue en el año 1978, cuando yo era representante del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CEMET, con sede en México, y queríamos abrir nuestra oficina regional. Entonces, nuestro contacto para venir a América Latina vinimos a través del IICA. Entonces, el acuerdo entre CEMET y IICA fue en Asunción en el año 78. Y, en ese momento ya estaba decidido que nos íbamos a Santiago, Chile. Así que fuimos a Chile para tener la oficina. Pero mi trabajo era básicamente en 6 países que incluyen Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Así que entonces, desde el 78 estoy acá a servicio de los paisanos. Cuando nosotros terminamos nuestro periodo en Chile, casi 8 años, entonces el ministro Bertoni nos invitó a venir a Paraguay. Y realmente tuvimos el agrado con la familia vivir acá entre 86 y 93. 8 años antes de que mudáramos a Uruguay, porque era un periodo de más o menos que teníamos estar. Y los 8 años fueron fantásticos, nuestros hijos adaptaron, mi hija, los 2 hijos que estudiaron acá, recibimos tanto cariño, tantos amigos acá que no hay escapatoria, uno quiere ir a Paraguay. Así que cuando yo, en el 2004, cuando yo terminé mi función en Uruguay y me jubilé, ahí el ingeniero Cubilla, que a través del CAPECO y a través de César Jure, el presidente de CAPECO en aquel tiempo, me invitó a venir a ver si era posible que reiniciáramos un auge para el cultivo de trigo. Y desde ese tiempo, desde el 2004-2005, yo estoy viniendo a Paraguay, después del 2009 para adelante, ya estamos radicados acá. Hemos llevado el proyecto adelante hasta el último, ya casi más de 20 años. Sí, y desde entonces, ¿cómo encontró desde entonces hasta ahora, digamos, cuáles fueron los trabajos y la evolución que lograron con el trigo? ¿Cómo encontró el trigo? Es muy satisfactorio, Noelia, es muy satisfactorio porque cuando yo comencé a trabajar en Paraguay apenas tenía unos 30.000 hectáreas. En el año 78, 79 tenía 30.000 hectáreas. Entonces, de ese momento comenzamos a trabajar. Primero era principalmente para poder, porque la verdad es de que nunca ha sido fácil trabajar en trigo en Paraguay, nunca, ni en aquel tiempo ni hoy, porque el cultivo de trigo tiene varios desafíos para adaptarse dentro de un sistema de rotación. Entonces nosotros cuando venimos a Paraguay realmente observamos de que condiciones de Paraguay eran muy diferentes, porque acá el invierno a veces parece como verano, como este año, como en el año 23. Entonces uno siempre decía de que hay 2 estaciones en Paraguay, el de calor
y de ferrocarril. Entonces era más o menos la anécdota que me contaban. Entonces realmente nuestro primer trabajo fue adaptar y seleccionar materiales que pudieran crecer y producir bajo el calor de invierno. Eso es lo que tenemos, no había otro. Y esa situación de calor en el invierno durante los últimos 40, casi desde 78, 48 años, ese calor ha estado aumentando. Así que hemos tratado de producir germoplasma que adapta a Paraguay. Y era la gran diferencia durante todo ese periodo de 40, 50 años, de que teniendo a un gran productor de trigo, Argentina, al lado, variedades de ellos, porque estábamos también trabajando en Argentina, pero no adaptaban a Paraguay porque tenían un ciclo muy largo y no adaptan al calor. Por el contrario, Brasil, que antes tenía trigo solamente en Río Grande do Sul y que no adaptaba acá, cuando comenzó a mover su área triguera hacia Paraná, hacia Mato Grosso do Sul, Sao Paulo y Brasilia, Cerrado, ya comenzaron a crear germoplasma que sí adapta a Paraguay. Y al revés también. Entonces, hoy día ya hay una disponibilidad tremenda de materiales, variedades de alto potencial de rendimiento que adaptan a Paraguay. Entonces, yo creo que es una gran satisfacción de que Paraguay hoy día no solamente es, otra vez de los años, no solamente es el autosuficiente en la producción de trigo, sino que además es exportador. Ahora, los desafíos siguen porque estamos cambiando condiciones climáticas donde realmente hay nuevas enfermedades, por ejemplo, Brusone pericularia, es una enfermedad de que apareció primera vez en Brasil en el año 86, en Paraguay vimos la primera vez en 2003, entonces realmente, pero en el 23 ya teníamos un debacle y el rendimiento cayó casi al 50%. Así que desafíos siguen, pero la satisfacción es de que hoy día el cultivo de trigo forma parte del sistema de rotación en la mente del productor porque le deja al productor una ganancia y al fin del año el productor tiene una ganancia de dinero para hacer el segundo cultivo. Doctor, y a nivel global, ¿cómo está el trigo? ¿Cómo está el mercado global de trigo? Hay mucho trigo. Hay mucho trigo y bueno, como trigo es un commodity, se utiliza, los precios de trigo siempre están, de acuerdo a los productores, los precios de trigo están siempre deprimidos. Hay trigo de sobra en el mercado internacional. En el momento que tú quieres hay más de 150 millones de toneladas que está disponible en cualquier momento en el mercado. Así que no suben los precios. Este año es año medio diferente, porque en este año parece que en Estados Unidos, dejándole la guerra de Ucrania y Rusia, que también ha deprimido el cultivo de ellos durante los últimos años, que va a afectar un poco al mercado. Pero este año en Estados Unidos, por ejemplo, hay una sequía en las grandes planillas y eso está tratando de apuntar el precio un poquitito. Por otra parte, Argentina y Brasil también van a sembrar un poquito menos. Entonces, esperemos de que, por lo menos a nivel regional, que es importante para nosotros, este precio mantenga un poco estable. ¿Y cómo ve el productor actualmente, doctor? ¿Cómo está viendo al productor? Hoy veo a un productor mucho más listo, mucho más tecnificado, mucho más informado. Además, durante esos 40, 50 años ha habido gran distribución o las compañías que venden insumos tienen una red de técnicos que están abarcando al productor. Entonces hay un apoyo. Si él necesita una pregunta para contestar, él tiene a quien va a contestar esa pregunta, lo que no era antes. Así que hoy día el productor no solamente tiene un celular y el Dr. Google que le va a responder las preguntas, sino que además tiene técnicos, cooperativas tienen sus técnicos, empresas tienen sus técnicos. Nosotros estamos siempre ahí, la investigación está ahí para ayudarles, pero yo creo que hoy el productor está mucho más informado, mucho más preparado que hace 50 años atrás.
¿Cuál es el desafío climático para la evolución, digamos, o para la sostenibilidad del trigo? Clima, alta temperatura, sequía y la helada. Y la helada para trigo es algo que está presente todos los años. La helada de agosto y septiembre son más severas porque el trigo ya está en grano y te va a crear un problema. ¿Qué rol va a cumplir el mejoramiento genético en los cambios climáticos? Bueno, como te dije, de que yo creo que para algunas cosas posiblemente vamos a tener respuesta. Para temperatura vamos a tener respuesta. Para sequía podemos tener respuesta, se puede seleccionar varias. Para helada todavía no tenemos nada. Pero yo creo que más allá de los temperatura y sequía, lo que más me preocupa del clima es de que últimamente, especialmente en Paraguay, hay lo mismo en Brasil también, pero más en Paraguay, donde la alta humedad y la alta temperatura es un caldo para las enfermedades. Entonces el clima no solamente va a afectar la temperatura o llenado de grano y sequía, sino que además va a acelerar la susceptibilidad de las plantas a las enfermedades. Otro factor que creo que nos va a afectar la temperatura es la calidad. Si hay alta temperatura, nuestro grano, el llenado de grano, se va a estar muy afectado. Doctor, ¿qué diría usted a los productores hoy día? ¿Qué recomendaciones darían a los productores? A veces el productor, no solamente el productor, mucha gente tiene memoria corta. Solamente miran un año de lo que pasó el año pasado y toman sus decisiones de este año. Sino que yo creo que en la agricultura tienen que tener un sistema, un plan de producción, que tenga rotaciones incluidas, y ahí en esas rotaciones que agreguen lo más cantidad de cultivos posible. Si quieren agregar canola, que agreguen canola. Si quieren agregar sorgo, que agreguen sorgo. Si quieren tener girasol, que hagan girasol. Avena, crotalaria, trigo, maíz, soja, que todo sea una rotación, porque eso se va enriqueciendo el suelo y además le va a estar dando un beneficio a su suelo y no va a tener problema. Porque sino que tienen que desarrollar un plan de rotación de 4, 5, 6, 10 años y que traten de llevar adelante, porque la agricultura es así, lamentablemente la agricultura es así. Doctor, ¿y a otros eslabones de la cadena qué recomendaciones daría, por ejemplo, el comercializador, para que este cultivo sea más sostenido? Paraguay, la cosecha de trigo de Paraguay sale casi 2 meses antes de que la cosecha de Argentina. En promedio, el trigo paraguayo tiene 2% más de proteína que lo que tiene Argentina. Así que es un trigo bastante cotizado en cuanto a su calidad. Y lamentablemente la queja constante que yo escucho del productor es de que él sí produce trigo de calidad, pero él no recibe una bonificación, anteriormente, por lo menos por pH, le daban un poco de precio extra. Pero esa todas fue olvidándose y hoy día el productor no recibe. Si nosotros, la industria, las cooperativas o silos, si comienzan a hacer una cierta diferenciación, sea por pH, sea por foliar, sea por gluten, sea por características de calidad que sea, y que comiencen a pagar 5%, 10% o 15% de precio proteína al productor, yo creo que el productor no va a dejar a producir. El productor deja de producir cuando él ve que él realmente lo compra en trigo como grano. Sí, doctor Colli, después de toda esta conversación, ¿qué mensaje final nos darías? Yo me siento muy agradecido, realmente muy, muy agradecido a Paraguay por haber adoptado a nosotros como los hijos predilectos. El mensaje es muy claro, que agricultura es
llámenlo negocio, llámenlo profesión, llámenlo misión, llámenlo amor de largo plazo. No se puede mirar en un tiempo corto. Así que traten de mirar su mirada de aquí a 5 años, 10 años, dónde quieren llevar su chakra. Y para eso, no solamente los agricultores, sino que también los técnicos. Porque la ciencia está progresando muy rápidamente a nivel mundial. No solamente en la biotecnología, sino que en maquinaria, en radares, en georreferenciación, satélites. Hay nuevas maquinarias, hay nuevos métodos para ver las cosas. Y que para los jóvenes que preparen eso, preparen. Porque Paraguay tiene mucho potencial para crecer. Es un país netamente agrícola, ganadero, y lo más tecnificados que van a ser los jóvenes y los productores, yo creo que mejor para Paraguay. Y lo único que yo puedo desear es que Paraguay siga creciendo. Muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros Agroconversaciones con Campo Agropecuario. Un placer conversar con usted, y agradecida como paraguaya, como periodista, por siempre estar dándonos parte de su conocimiento. Y de esta manera estuvimos con el doctor Mamo Jancoli, una persona, un investigador que tuvo y tiene un rol muy importante en el cultivo de trigo y también hacia otros cultivos. Así es que muchas gracias, doctor, y que siga dándonos parte de su conocimiento acá en Paraguay. Muchas gracias, Noelia, gracias a ti, gracias a todos los periodistas que hemos trabajado, porque ustedes son parte de la gente que examina esas informaciones, ¿no? Gracias, doctor, y gracias a toda la gente que está del otro lado. Gracias.